Muy buenas, bienvenidas, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 37, la relación de semejanza en el plano, sus consecuencias, teorema de Tales y también las razones trigonométricas. Estábamos viendo la semejanza como una aplicación afín y ahora vamos a ver la semejanza como una relación de equivalencia, tal y como se veía desde la época clásica. Dos figuras planas se dice que son semejantes cuando tienen la misma forma, aun cuando el tamaño y la orientación sean diferentes. Esta propiedad que conservan las semejanzas puede establecerse como una relación dentro del conjunto de las figuras planas, que es lo que veremos más adelante y es lo que demostraremos que es una relación de equivalencia. Pero para ello vamos a partir de la base de lo que conocemos, de los triángulos semejantes. Los triángulos semejantes, dos triángulos se dicen semejantes si son equiangulares, es decir, si tienen los mismos ángulos. Ya en el libro de los elementos de Euclides se prueba que dos triángulos son iguales cuando son proporcionales cuando tienen los ángulos iguales. Los pares de lados proporcionales se denominan lados correspondientes y bueno, los ángulos pues, simplemente son iguales, no se denominan de ninguna forma en concreto, son eso, iguales. Conviene distinguir también entre triángulos directamente e inversamente semejantes. Los triángulos directamente semejantes son aquellos que se miden, que tienen los ángulos que se miden en la misma orientación, e inversamente semejantes son aquellos en los que cambia la orientación. Como veíamos, una semejanza podía ser directa, dependiendo si tenía un número par de simetría. El movimiento rígido estaba compuesto por un movimiento par de simetría e inversa si está compuesto el movimiento rígido por un número impar de simetría. En este sentido también teníamos en cuenta que los ángulos variaban. En una semejanza directa los ángulos se mantenían en la misma orientación y en una semejanza inversa se invertían también los ángulos, se invertían de orientación. Este es el caso. Tenemos triángulos que son directamente semejantes e inversamente semejantes, si se les aplica una semejanza directa o se les aplica una semejanza inversa. Con eso simplemente. Cuando también dos triángulos se sitúan mediante un movimiento rígido directo, estábamos hablando, eso con sus lados proporcionales en paralelo, entonces los triángulos son directamente semejantes, ya lo hemos dicho, y por otro lado son inversamente semejantes, cuando no sucede eso. Dos triángulos semejantes que se sitúan con sus lados correspondientes en paralelo, se dice que son triángulos homotéticos. Hay una homotecia, porque hay una homotecia entre ellos. Lo vamos a ver más adelante. En este caso, las líneas que pasan por los respectivos vértices son concurrentes en un punto de corte que se llama centro homotético, que es el centro de homotecia. En la situación tenemos que si tienen sus lados correspondientes en paralelo, vamos a suponer que tenemos la siguiente situación. Tenemos aquí un triángulo y este está en paralelo. A ver si yo puedo hacerlo paralelo, que también tiene lo suyo. Este es paralelo, lo tenemos aquí este. Entonces, los vértices homólogos, los vértices correspondientes, están alineados en un punto que lo vamos a llamar O, y que va a ser el centro de homotecia. Hay una homotecia, estos dos triángulos son homotéticos porque uno de sus lados, paralelo y todos los ángulos, obviamente todos los ángulos, son iguales. Así sabemos pues, que son homotéticos. Y esto se cumple necesariamente que dados dos triángulos que podemos tener, los tenemos aquí, como A, B, C, A', B', C', si se cumple que una constante es igual a la distancia desde el centro homotético a cada uno de a este vértice es igual a la distancia
OC a OC' es igual a la distancia de OB a OB', de OB', entonces existe una homotecia entre estos dos triángulos de centro O y de razón K. ¿Eso cómo se escribe? Pues directamente, ya lo tenemos. Es una homotecia, es lo que estamos diciendo, es una homotecia de centro es una homotecia de centro O y razón K. Ahora bien, además, si se mantiene como se mantiene la razón de proporcionalidad, también, como ya habíamos dicho, la homotecia es un caso particular de semejanza. La semejanza viene dada cuando no solo ocurre esto, sino que también están invertidos, están cambiados. Por ejemplo, si hacemos un movimiento rígido de este triángulo, si hacemos un movimiento rígido hacia allá, tenemos B segunda, A segunda y B segunda. También se cumple que K también se cumple entre este triángulo y este, también se cumple que la razón es K, la misma K que estamos viendo aquí. Lo que hay entre estos dos triángulos es una semejanza, se denomina semejanza, y K pasa a llamarse razón de semejanza. Estos son los dos aspectos fundamentales. Tenemos una homotecia cuando no hay un movimiento rígido y cuando hay un movimiento rígido, además, tenemos una semejanza. La semejanza, la homotecia es un tipo de semejanza, pero un tipo muy simple de semejanza. Si tenemos además un movimiento rígido, entonces tenemos una semejanza, no una homotecia. La homotecia, ya hemos visto que sería de centro O y razón K. Pues la semejanza es también de centro O, centro de semejanza, y de razón de semejanza K. ¿Podemos encontrar la semejanza inversa? Pues de A', B', C' a ABC podemos encontrar una homotecia de centro, el mismo que teníamos, y razón de semejanza 1 partido por K. Simplemente. Invertimos la razón de semejanza y lo que hacemos en lugar de agrandarlo es achicarlo. Esa sería la idea fundamental. Y a partir de ahí podemos extenderlo a lo que son todas las figuras planas, partiendo de la base que podemos tener figuras pues, que contengan infinitud de puntos, infinidad de puntos, A, B, C, D, muchos puntos, sean figuras geométricas, estamos hablando de figuras geométricas. Y si se cumple que dado un punto O, se cumple que una constante es igual a A vamos a ponerlo o A'. Esto sería una figura geométrica. Y tenemos otra figura geométrica, A', B', C', D'. Tenemos otra figura geométrica cumpliendo que para el punto O, esto. Es igual que OB de OB', es igual a OC partido por C', es igual, y así sucesivamente. Tenemos todos los puntos que tengamos. Entonces, tenemos una semejanza de razón K y de centro O. Esta semejanza de razón K y de centro O también se cumple, esta en concreto sería una homotecia, pero también se cumple, bueno, sería una homotecia, no, sería una homotecia si todos pasan por, si la recta que pasa por A y por O, recta que pasa por OA, también pasa por OA'. Es una homotecia si se cumple eso. Si no se cumple eso, es una semejanza. En el caso de que sea una semejanza, también podemos encontrar una tercera figura,
A segunda, B segunda, C segunda, D segunda, de forma que es figura, si consideramos esta la figura F, esta la figura F' y esta la figura F segunda, entonces podemos encontrar una figura F tal que, si se cumple que K o A' partido por O A segunda es igual a O B' partido por B o B segunda igual y así, entonces también es una figura semejante a todas las anteriores. F, F' y F segunda son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque hemos encontrado un centro de semejanza y una razón de semejanza entre ellas. Simplemente. Y ahí es donde lo tenemos. Como propiedad, ya sí estamos en condiciones de ver que efectivamente es una relación de equivalencia. Nosotros definimos la relación, la proposición. Nosotros definimos la relación semejanza, relación de semejanza. En el conjunto de las figuras planas debe ser una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque vamos a verlo. Relación de semejanza en el conjunto de las figuras planas es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que debe cumplir la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Reflexiva, vamos a demostrarlo. Para la propiedad reflexiva, debe cumplirse que una figura sea semejante a sí misma. Pues simplemente con coger la razón de semejanza igual a 1, ya tenemos la identidad y por lo tanto F semejante a F. Vale, la propiedad reflexiva ya la tenemos. En segundo lugar, se debe cumplir que si dos figuras son semejantes, si una figura es semejante a la otra es semejante a la una. ¿Qué quiere decir? Que si F, también tenemos simétrica, que si F semejante a F', tenemos que tienen razón de semejanza K. Por lo tanto, F' es semejante a F con razón de semejanza 1 partido por K. Si F es semejante a F', F' es semejante a F. Tenemos la simétrica, la propiedad simétrica. Y nos falta la propiedad transitiva. Pero esa ya la hemos visto. Ya la hemos visto. Porque hemos dicho si transitiva. Si F semejante a F' y F' semejante a F segunda, simplemente componemos las semejanzas. Porque las semejanzas son un grupo no conmutativo con las figuras planas. Componemos las semejanzas y tenemos que efectivamente hasta tomar el producto de las razones de semejanza. Si esta razón de semejanza es K y esta es lambda, entonces la razón de semejanza F semejante a F segunda con razón de semejanza K por lambda. Simplemente, ya lo tendríamos. Son semejantes con esta razón de semejanza. Y ya está, lo único que quedaría, pues la demostración queda evidenciado que la relación de ser semejante con las figuras planas es una relación de equivalencia. Al ser una relación de equivalencia, pues ya tenemos la definición que buscábamos, otra de las definiciones, tal y como se ve. Hemos dicho que se veía como relación de equivalencia y como aplicación afín. Ya hemos visto como aplicación afín y ahora acabamos de terminar de ver como relación de equivalencia. Una proposición que podemos dar
como corolario, como recordatorio, como analizar, que nos sirve para analizar lo que hemos visto hasta ahora, proposición. Dadas dos figuras planas, son semejantes si y solo si existe una semejanza afín que transforma una en la otra. Obvio. F y F'. Semejantes si y solo si. Solo si. Existe una semejanza que transforma F en F'. Obvio, lo que hemos visto hasta ahora. Son directamente semejantes si la semejanza es composición de un giro y una homotecia con el mismo centro. Directamente. Son directamente semejantes si lo que utilizamos la composición de un giro y de una homotecia con el mismo centro. Tenemos el mismo centro y el centro que vamos a considerar el centro de semejanza y entonces si tenemos la homotecia y el giro con el mismo centro, entonces la semejanza es una semejanza directa. Son directamente semejantes. Se dice que son inversamente proporcionales cuando la semejanza es una composición de una simetría y una homotecia. Una simetría es un número par de movimientos rígidos y bueno, en este sentido el eje de simetría tiene que pasar por el centro de homotecia. Es decir, no están en la misma orientación. En todos los casos la razón de semejanza coincide con la razón de homotecia afín. La razón de semejanza, porque claro, en el giro, nosotros en el movimiento rígido, nosotros no realizamos ninguna escala, no realizamos ninguna escala, ni lo agrandamos ni lo achicamos. Por lo tanto, en la homotecia, solo y exclusivamente la razón de homotecia va a ser la que nos va a proporcionar la razón de semejanza. Y con esto terminamos. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.